Bendiciones en esta mañana. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de Radio Ebenecer, la estación que te fortalece. Aquí una vez más con ustedes compartiendo la palabra del Señor, la hermana Iriselis Cartagena. Para mí es un privilegio y un honor poder estar una vez más, un martes más aquí con ustedes trayendo la palabra de Dios, que es alimento a nuestra alma, ¿verdad? Esa palabra de vida que nos levanta día a día y nos da esa esperanza, ¿verdad? De seguir caminando. Y yo estoy más que agradecida con el Señor porque aún en medio de las circunstancias que podamos estar pasando, podemos creer en un Dios todopoderoso y saber que Él está en medio de ella, que no estamos solos pasando por esa situación. No sé quiénes en esta mañana estén pasando por una situación difícil, ya sea financiera, ya sea la pérdida de un familiar, o porque hayan perdido algo material, trabajo, casa, bienes materiales. No importa qué situación estés pasando. Yo quiero que sepas que el Señor está ahí, que el Señor no te ha dejado, que Él no te ha abandonado, que solamente pide que le tengamos fe, que confiemos en Él y en su voluntad. A veces nos desesperamos y pensamos que el Señor no está a nuestro lado, ¿verdad? Que nos ha abandonado en estos momentos difíciles, pero ahí es cuando el Señor está presente. Somos nosotros los que nos alejamos y quitamos, ¿verdad?, esa mirada de Él y permitimos que esa circunstancia sea quien determine si debemos creer o no en el Señor. Y yo en esta mañana quiero elevar una oración de fe a todas estas personas que han perdido su fe, que han permitido que esa fe desvanezca debido a las circunstancias en las que están viviendo. Y donde se encuentren en estos momentos, ¿verdad? Acompáñenme a orar al Padre, confiando y creyendo que Él va a obrar en la vida de cada uno de ustedes. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, humillados ante ti, dándote las gracias por tu amor y misericordia cada día. En esta hora pido por cada vida que nos escucha, Señor, si hay alguno atravesando un mal momento, ya sea financiero, familiar, de salud, lo que sea que estén pasando, seas tú, Señor, obrando en su situación, y que la fe de cada uno sea aumentando cada día más. Que aunque no vean aún respuesta, Señor, puedan creer y confiar en ti. Bendícelos, Señor, y muéstrales siempre el camino a seguir en su vida. Gracias, Padre, porque sabemos que está hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el tema que tengo para hoy, para compartir con ustedes, le puse por nombre que tu circunstancia no determine tu fe. Que lo que tú estés pasando en este momento no determine en si creer o no creer en el Señor. Muchas veces permitimos que las circunstancias de nuestra vida dominen, ¿verdad? Y controlen nuestros pensamientos, nuestras emociones, y dejamos que la fe se desvanezca. Nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas si se lo pedimos, ¿verdad? Y si confiamos en que Él va a obrar en nuestra vida, en nuestra situación. Y quiero que me acompañen en la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que sabemos que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Es un versículo que se supone, ¿verdad?, que todo el mundo sepa. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando buscamos la palabra certeza, significa estar seguro, estar claro de algo. O sea que la certeza es que estamos seguros de que lo que esperamos, ¿verdad? Y esa convicción de lo que no vemos. O sea, estamos seguros y claros de que algo va a suceder aunque no lo hayamos visto. Es esa confianza de lo que esperamos, ¿verdad? De que va a suceder y realmente, ¿verdad?, nos da esa seguridad sobre cosas
que no podemos ver todavía. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos fe? En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si nosotros no tenemos fe y no confiamos, entonces no vamos a poder agradar a Dios. Para poder agradar al Señor tenemos que tener fe, tenemos que descansar en Él y creer que Él va a obrar, que aunque no hemos visto, ¿verdad? Sabemos que ya está hecho. Yo tuve hace unos años atrás una situación donde mi fe fue puesta a prueba y yo tuve que creer aún en medio de la circunstancia que yo estaba viviendo. Yo lo veía todo oscuro, yo no veía humanamente, ¿verdad? No veía solución a lo que estaba pasando, pero yo decidí creer pese a lo que vivía. Pese a lo que yo veía en ese momento, yo decidí creer y confiar en el Señor. No fue fácil, fue un proceso difícil, fue duro, pero pude ver la mano de Dios en medio de ese proceso. Y hoy puedo dar la gloria al Señor porque obtuve la victoria en medio de esa situación, porque decidí creer, porque decidí confiar y descansar en el Señor. Muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. Pero si decidimos darle la confianza al Señor y cerrar nuestros ojos y abrir nuestros ojos, cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Carnales y abrir nuestros ojos espirituales, podemos ver muchas cosas en el Señor y darnos cuenta de que el Señor, ¿verdad? Puede hacer posible cosas que para nosotros son imposibles. Y es tan poco que lo que el Señor demanda de nosotros que nos cuesta. En Mateo 17, 20 a 21 dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no sé quiénes han visto lo que es un grano de mostaza, pero es algo tan pequeño, es tan diminuto que si nos vamos a ver en tamaño, ¿verdad? De lo que el Señor nos pide de fe es bien poquito. Y pues a veces nos cuesta humanamente, ¿verdad? Nos cuesta creer en el Señor y decidimos que esa circunstancia nos debilite y encerrarnos en el problema que estamos viviendo. Pero dice más, dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pasa de aquí a allá y se pasará, y nada les será posible, nada nos será posible. O sea, la fe mueve montaña, creer en el Señor puede provocar algo que jamás, ¿verdad? Íbamos a imaginar, pero es que para el Señor no hay nada imposible. Y si aún nos queda duda, vamos a Lucas 1:37, que dice, porque para Dios no hay nada imposible. Eso está escrito en la palabra y la palabra del Señor no miente. Si aquí lo dice es porque así es. Para el Señor no hay nada imposible. Hace unos meses atrás, una amiga recibe una llamada donde le dicen que su hijo tuvo un accidente de motora. Para los médicos era imposible que él pudiera sobrevivir a tan aparatoso accidente. Pero ella decidió, a pesar de que se encontraba a horas de distancia en otro país, ella decidió creer en el Señor y no se mantuvo en lo que los médicos decían. Si ella no hubiese sido una mujer de fe, hubiese aceptado la voluntad de los médicos y hoy día, ¿verdad? Estuviese su hijo pues muerto. Pero ella prefirió creer en lo imposible para el hombre. Ella creyó en el Señor y activó su fe y declaró vida sobre su hijo. Los médicos insistían que no había nada que hacer, pero ella dijo, me esperan. Ellos iban a desconectarlo, no iban a esperar a que ella llegara, pero ella dijo, me esperan porque yo voy a llegar. Y ella llegó, después de muchas horas de viaje, él logró llegar y milagrosamente su hijo comenzó a responder. Hoy día podemos darle la gloria a Dios porque hizo el milagro de vida en este joven. Y aún los médicos se encuentran sorprendidos, ¿verdad? Por lo que
sus ojos pudieron ver, sus ojos pudieron presenciar ese milagro de vida y han tenido que reconocer que definitivamente Dios estuvo en el asunto y que si ellos se hubiesen dejado llevar por su criterio médico, esa vida se hubiese perdido, pero a Dios le plació darle vida y levantarlo de esa cama. Hoy día se encuentra en recuperación, pero está con vida. Ha sido un milagro porque ha recuperado de una manera impresionante y esas son cosas que solamente hace la fe en Dios y para el Señor no hay nada imposible. Eso es una muestra, ¿verdad?, de que cuando creemos y confiamos en el Señor, Él va a hacer lo posible ante lo imposible del ser humano. Y en la palabra podemos encontrar muchos personajes, ¿verdad?, que tuvieron fe en el Señor aún en medio de su situación, de su circunstancia, y el Señor obró en su tiempo. Pasaron muchos años para ver, ¿verdad?, respuesta de parte del Señor, pero como siempre digo y comparto aquí, el tiempo del Señor no es el tiempo de nosotros. Y sabemos que no importa el tiempo y los años que pasen, va a ser, ¿verdad?, en el momento preciso y perfecto que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y hoy yo quiero compartir la historia de un personaje que para mí es algo inspirador, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una historia ficticia, sino de algo verídico y ver la fe que este hombre tuvo en el Señor pese a las situaciones que tuvo que vivir es impresionante. Y se trata de Job. Job era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios. Y vamos a estudiar un poco, ¿verdad?, qué fue de la vida de Job y qué fue por lo que tuvo que pasar Job y que aún así, pese a lo que sucedió, ¿verdad?, en su vida, él decidió creer en el Señor. Job disfrutaba de una vida abundante con riquezas materiales y una familia amorosa. Job lo tenía absolutamente todo. Muchos de nosotros lo tenemos todo y de la nada lo perdemos. ¿Y cuál es nuestra reacción? A veces nos encerramos en esa situación, nos deprimimos, no queremos comer, no queremos hablar con nadie. Sin embargo, Job decidió creer, decidió mantenerse firme en el Señor. Job experimentó una serie de tragedias que el mismo Dios permitió que sucediera. El mismo Dios le dio ese permiso a Satanás para que sucumbiera, ¿verdad?, en la vida de Job. Y todo era para poner la fe de Job a prueba. Y Job perdió a sus hijos, sus posesiones, y su salud se deterioró grandemente. Pero a pesar de lo que Job, ¿verdad?, estaba viviendo, él decidió creer en el Señor. A pesar del dolor y de la confusión que Job tenía, Job no renunció a su fe y se mantuvo fiel a Dios. Y se postró aún así. Él decidió postrarse en adoración al Señor, reconociendo que nada poseemos verdaderamente y que todo nos es dado por el Señor. Qué poderoso ver cómo Job, al ver que perdió absolutamente todo, él aún así decidió creer en el Señor y aún más postrarse y adorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros en estos momentos de situaciones duras pensamos en adorar o postrarnos ante Dios? Muchas veces lo primero que queremos es dejarlo todo, es irnos directamente, ¿verdad?, a lo que es la depresión, nos deprimimos, nos encerramos, pero Job decidió adorar. Esto nos invita a nosotros a reflexionar sobre la esencia de la adoración y la confianza en Dios cuando todo parece desmoronarse en nuestras vidas. Job se mantuvo firme en el Señor, buscando respuestas a su sufrimiento. Y aunque no obtuvo una explicación, ¿verdad?, completa de lo que él estaba sufriendo, pasando en ese momento,
eh, su búsqueda de comprensión y consuelo en Dios le permitió fortalecer su relación personal con Él. Qué poderoso, ¿verdad? Que aunque no obtuvo respuesta, Él decidió seguir buscando del Señor y ese consuelo. Y sabemos que cuando nos refugiamos en el Señor vamos a recibir, ¿verdad?, fortaleza. Y aunque expresó a Dios su dolor y le cuestionó, su fe nunca se desvaneció y se mantuvo intacto, ¿verdad?, íntegro ante el Señor. No permitió que su fe se desvaneciera. La verdad que Job es alguien a quien deberíamos, ¿verdad?, imitar, porque hemos pasado por situaciones, pero no creo que hayamos pasado por todas las que Job pasó. Y aún así se mantuvo firme ante el Señor. Nos cuesta humanamente mantenernos firmes, pero créame que mantenernos firmes y creer en el Señor trae recompensa, porque Job al final tuvo su recompensa. En nuestras pruebas y dificultades también debemos buscar a Dios y confiar en Él y encontrar consuelo en su presencia y amor. No hay nada como estar a los pies del Padre. Es donde vamos a conseguir ese consuelo verdadero, ese amor verdadero que solamente Él nos puede dar. Job, en medio del sufrimiento, fue desafiado por sus amigos a renunciar a su fe y a maldecir a Dios. Inclusive hasta su esposa también lo incitó a que maldijera a Dios. Job se encontró completamente solo en su situación, en su enfermedad. Y ellos querían que Job renunciara, ¿verdad?, a esa fe y querían convencerlo de que lo que él estaba viviendo era porque él había hecho algo malo. Pero a pesar de las dudas que Job podía tener y la angustia, Job se mantuvo firme en el Señor. No le dio cabida a esos comentarios que sus amigos, ¿verdad?, y su esposa hicieron, y rechazó cualquier pensamiento negativo hacia él, pues él era un hombre íntegro y sabía que nada malo había hecho. En nuestra vida, querido hermano, no va a faltar ese amigo o incluso ese familiar que quieran venir a dar su opinión en la situación que estemos pasando y provocan, ¿verdad?, que dudemos de la voluntad de Dios con nosotros. Y en ocasiones hacen que nuestra fe se destruya, porque en vez de aportar, ¿verdad?, algo positivo a nuestra situación para levantarnos de ella, hacen que nos destruyamos y que esa fe se desvanezca completamente y nos encerremos aún más. No permitamos que personas que no estén alineadas al propósito de Dios opinen o nos den un consejo en momentos difíciles. No hay mejor consejero y no hay mejor consolador que el Padre. Vamos directamente al Padre y vamos a tener la respuesta que necesitamos y vamos a tener la fortaleza que necesitamos. No hay nada mejor que ir a la palabra. La palabra es nuestro manual de vida, es donde vamos a encontrar respuesta a todas nuestras preguntas. No importa si es un buen tiempo, si es un mal tiempo, la palabra del Señor es certera, es vida, es pan para nosotros, es alimento para nuestra alma. Y todo, ¿verdad?, consejo que vayamos a recibir debe ser de personas que estén alineadas con Dios, de manera que esa mano, ¿verdad?, te ayude a entender tu proceso basado en lo que nos aconseja la palabra del Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en las circunstancias que estamos viviendo y no nos y no en lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad?, nos sentimos tentados a hacer lo contrario. Pues nosotros vivimos en medio de situaciones que desafían nuestra fe
día a día. Tenemos que enfrentarnos a diferentes situaciones cada día que desafían esa fe, que nos tientan, ¿verdad?, a agarrar o a ir por el camino contrario. Nos confundimos, pero si estamos alineados con el Señor, vamos a estar, ¿verdad?, en el camino correcto. Sin embargo, en vez de solo mirar esa situación en base a lo que creemos o vemos, deberíamos ver esa situación a la luz del amor de Dios para con nosotros. Por medio de las pruebas es que el Señor fortalece nuestra fe. El Señor nos fortalece, ¿verdad?, en medio de nuestra debilidad. Y Job nos enseña que el sufrimiento a veces puede ser permitido por Dios para probar nuestra fe, fortalecernos y conducirnos a un nivel más profundo de conciencia espiritual. Qué poderoso, ¿verdad? Ver que aún en medio de esa prueba, que aún en medio de ese desierto, el Señor nos puede fortalecer, que esa fe que creemos, ¿verdad?, en el Señor, que Él va a obrar, nos va a fortalecer y nos va a conducir a un nivel más profundo, ¿verdad? Nos va a llevar a ese otro nivel, a ese otro paso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos desesperamos porque no vemos actuar en nuestra vida, ¿verdad?, en nuestras circunstancias? No vemos que Dios actúe, no vemos que Dios responde a nuestras preguntas. Nosotros tendemos a percibir la manera en la que el Señor obra en medio de las situaciones favorables. Damos gracias a Dios y celebramos. Pero cuando llegan las dificultades, problemas y sufrimientos, nos preguntamos si todavía Dios está con nosotros. Pero si buscamos en Deuteronomio 31:6, vamos a tener una respuesta. Sencillamente la palabra de Dios es tan poderosa que el Señor tiene respuesta a cada una de nuestras preguntas. Y si pensamos que el Señor nos ha abandonado, vamos a buscar Deuteronomio 31:6, que dice así: esforzaos y cobrad ánimo. Levántate en medio de esa situación, cobra ánimo, no te dejes sucumbir, ¿verdad?, por el dolor, por la tristeza. No temáis, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No vas solo, vas con Jehová tu Dios, con el Padre, con el Dios Todopoderoso. Es Él que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Mira qué poderosa es la palabra del Señor, que el Señor te dice que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar. Y si el Señor lo dice, así va a ser, porque Dios no miente. La palabra del Señor no miente, la palabra del Señor es viva, la palabra del Señor es alimento. Y sabemos que el Señor está con nosotros, somos nosotros que nos alejamos de Él, somos nosotros los que quitamos la mirada de Él, pero Él nunca nos ha abandonado. Cuando nosotros comprendemos lo que nuestro Padre Celestial hace, cuando nosotros no comprendemos más bien lo que nuestro Padre Celestial hace, debemos recordar que nosotros vivimos por fe y no por vista. Si tú no comprendes, recuerda que tú vives por fe y no por vista. No nos podemos dejar llevar por lo que vemos, sino más bien por lo que no vemos, porque sabemos que el Señor está obrando. El Señor es fiel aún en los momentos difíciles, aunque no lo crea, hermano. Él es fiel aún en los momentos difíciles y yo puedo dar fe de eso. Y cuando comenzamos a ver la situación que enfrentamos desde su
desde la perspectiva de Dios, nuestra fe se fortalece. Cuando nosotros empezamos a ver de acuerdo, ¿verdad?, al Señor, a lo que Dios ha establecido y a creer en Él, nuestra fe se va a fortalecer. Job acepta la voluntad de Dios reconociendo que no siempre podemos entender los caminos de Dios. No siempre vamos a entender, ¿verdad?, los caminos del Señor o lo que Dios hace en nuestra vida. Pero aunque no comprendamos en el momento el porqué de las cosas, debemos aceptar la voluntad de Dios. Y eso nos ayuda a crecer en fe y a confiar en Él. Aceptar la voluntad del Señor hace que nuestra fe crezca y podamos confiar en Él. No es fácil, hermano, yo sé que no es fácil, pero aprendamos a descansar en el Señor. Aprendamos a confiar y a tener fe en el Señor. A pesar de todas las pruebas que pasó Job, Dios restauró abundantemente la vida de Job y le bendijo aún más que antes. Qué poderoso ver que a pesar de todo lo que Job pasó, el Señor lo bendijo, lo recompensó por su fidelidad, por su fe y por mantenerse, ¿verdad?, ahí creyendo, pese a lo que él veía a su alrededor, pese a lo que sus ojos podían ver, él decidió creer en el Señor. Aunque pasemos por momentos difíciles, Dios puede y quiere traer restauración y bendición a nuestra vida. El Señor nunca va a querer el mal para nosotros. Él va a querer restaurarnos. Él va a querer darnos bendición siempre, en todo momento, en el buen momento, en el mal momento. Dios siempre va a querer bendecirte. Mantener nuestra fe en tiempos difíciles requiere, hermanos, perseverancia. Tenemos que ser perseverantes. Confianza, confiar en el Señor. Búsqueda de respuestas en Dios, aceptación de su voluntad y esperanza en su restauración y bendición. Y esa fe nos ayuda a desarrollar virtudes como la paciencia, perseverancia y la humildad. Qué poderoso, ¿verdad? La historia de Job nos inspira a cómo enfrentar el sufrimiento con fe y esperanza, sabiendo que al final seremos recompensados, pero sobre todo a confiar en la bondad de Dios, incluso cuando enfrentamos pruebas aparentemente inexplicables. Yo le pido a Dios en esta mañana que si hay alguno que ha sentido que su fe ha desvanecido y está pasando por alguna situación, le pido a Dios que sea fortaleciendo su fe en esta hora. Y no importa las circunstancias por las que puedan estar pasando, puedan poner su mirada en el Señor y confiar en su voluntad para cada uno de ustedes, creyendo que Dios hará en su tiempo. No dejen de creer. No dejen de creer en el Señor. Pongan su mirada y su confianza en el Señor y el Señor hará y contestará todas sus respuestas y recibirán bendición de recompensa, ¿verdad? Esa recompensa que solamente el Señor nos puede dar a través de nuestra fe en Él. Que pasen un excelente día. Gracias por acompañarnos una vez más a través de Radio Ebenecer, la estación que les fortalece. Y nos veremos el próximo martes para compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones.